principio, que nos cuenten cómo surgió la película, cómo surgió la idea de hacer Moreno. Bueno, ya habíamos, digamos, como leído varios textos sobre lo que vendría a ser una historia alternativa a lo que era la historia oficial, ¿no? En cuanto a lo que eran las luchas de proyecto de país que había a partir de 1810 y posterior, ¿no? Entonces, bueno, pero eso era muy en el ámbito de la historia, pero de lo literario, ¿no? O sea, conocer los conceptos de Moreno, conocer las luchas de poder que había digamos, o con Saavedra, o con el Deán Funes, o con quien fuera. Saber también un montón de cosas, pero que sí, bueno, cómo lo llevas al cine, ¿no? Y entonces como que, bueno, eso sí estaba instalado en nosotros, pero no veíamos un proyecto de película. Y después, bueno, sale un concurso del Inca que era justamente, que llamaba el concurso del Bicentenario en el 2010. Y bueno, y ahí es donde empezamos a programar una primera instancia de película que era sobre un grupo de adolescentes que se iban encontrando, digamos, con estos archivos que quedaron ocultos, con esta otra historia que estaba oculta, que era diferente a la que le enseñaban. Después eso no funcionó y después siguió avanzando la investigación, siguieron apareciendo un montón de texto en donde la línea historiográfica cobró mucho más peso porque era hasta más importante ver para definir la historia de nuestro país o los proyectos que estaban en pugna, que vendría a ser digamos, no el jacobinismo, pero sí un proyecto de libertad, de igualdad, trayendo un poco adelantos que para ese momento eran adelantos con respecto a la Constitución de los Estados Unidos, el tema de expropiar a las minas del Alto Perú para generar fondos estatales, para generar industrias y demás, en contra de otro proyecto liberal que era todo lo contrario, ¿no? Y ese proyecto liberal es el que tomó las riendas de la historia y fue el que empezó a contar la historia y enseñar a las nuevas generaciones cuál había sido nuestra historia argentina, que es todo el modelo del mitrismo y demás. Entonces, bueno, esa lucha de poder que se había dado en 1810, esa lucha política por proyectos de país, en realidad no había quedado en 1810, sino que continuaba a posteriori. También había otra línea que era la de toda la línea del nacionalismo de derecha, que digamos que enarbolaba a Saavedra, que decía digamos que la línea militar era la mejor, la que había hecho la Revolución de Mayo, que se había hecho en los cuarteles, y que Moreno y Castelli eran jacobinos y qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, que hoy en día se sigue enseñando también en las academias, ¿no? De los liceos y todo. O sea, y esa línea de cómo se entiende la fundación también en nuestro país es un poco lo que, en definitiva, cuando hay un conflicto real, coyuntural, y hay que definir por una lucha política, lo que sea, es lo que termina definiendo las posiciones, ¿no? Una posición más nacional de izquierda, una posición liberal o una posición nacional de derecha. Y entonces, bueno, eso fue lo que ahí fue definiendo un poco la estética de la película. Ya no era una película sobre 1810, sino sobre la historiografía, sobre los documentos que íbamos encontrando, sobre los documentos que fueron ocultando quienes tenían que contar la historia, y así, bueno, que salió la estética de la película, ¿no? Bueno, ahí también, justo antes de decir lo del Bicentenario, también pasó que en esta lectura del Estado, del Bicentenario, reaparece como más fuerza Moreno, algo que antes no sucedía. ¿Cómo se relacionaron con eso? Ver que también el Estado levantaba a Moreno. En verdad, cuando empezamos el proyecto no había tanto, en verdad no hay mucha reivindicación de Moreno. Recién ahora está la serie que hizo Castrofao, de la huella del secretario, pero fue muy posterior a lo del proyecto, que ya teníamos terminada la película casi cuando nos enteramos que Castrofao iba a hacer una serie de estas características. Lo que sí nos habíamos enterado así como off the record de que era como para Kirchner sí era muy importante la figura de Moreno, que alguna vez le había comentado a Tristan Bauer,
que no había que olvidarse de Moreno, pero en general, o sea, que yo recuerde históricamente, siempre para mí fue el personaje histórico con el que más me identifiqué, o al que más aprecié, o al que entendía que más valía la pena rescatar, digamos, principalmente porque sobre todo no era militar, por sobre todas las cosas, y porque tenía como una cuestión muy, ¿cómo se puede decir? Hacía mucho hincapié en el tema de la educación, de la formación, de las ideas, de nutrir a la gente de ideas, de que había que formarse, y él reivindicaba determinadas ideas que para su época, ¿no? Todo visto en la coyuntura y en el tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1810. Para su momento eran revolucionarias, para ese momento eran revolucionarias, y creo que en esencia las ideas lo son hoy también. Quizás lo que cambió fue la coyuntura del rol que ocupa la burguesía. En determinado momento la burguesía ocupó un rol revolucionario que rápidamente se aplacó en la línea de la historia de la humanidad, pero digamos que esa burguesía revolucionaria que fue destruida por la propia burguesía conservadora, por la burguesía que perduró, que se instaló y que tomó el poder, dentro de esa burguesía revolucionaria, dentro del cuadro de Latinoamérica y dentro del territorio que pertenecía a la actual Argentina, Moreno fue uno de esos referentes, si no el más importante, uno de los más importantes. Pero así que no sé si tanto, no nos preocupamos tanto por si el gobierno o si el Estado reivindicaba o no a Moreno. Creo que era... No, que sí, o sea, es siempre como toda una posición que yo noto de la épica, ¿no? Y la épica a veces la encuentran en las batallas, ¿no? Y entonces Moreno es un personaje de escritorio, un tipo muy atormentado filosóficamente, políticamente, estaba creando, digamos, lo que iba a ser la constitución de nuestro país. Y vivía, o sea, nosotros hacemos ciertas comparaciones a veces, digamos, bastante poéticas con lo que era el personaje Pizarnik, que estaba siempre encerrado en su casa, proyectando, pensando, rodeado de fantasmas, muy perseguido también por digamos, todas las traiciones políticas que había alrededor, porque en muy poco tiempo se dio vuelta la torta un montón de veces, con mismo las mismas personas que vos convivías. Él, digamos, tenía dos personas muy fieles, que era Castelli y Belgrano, y todo lo demás fue teniendo posiciones muy complicadas, sobre todo cuando vos tenés que generar un cuerpo que lleve adelante un proyecto político, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es como que a veces uno piensa, y creo que todavía no se pensó mucho tampoco en la figura de Moreno en ese sentido, en cómo reivindicarlo épicamente. Se lo reivindica de otra manera, más de una manera en donde se piensa la política de sus raíces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ese lado, un poco lo que nosotros intentamos también. Bueno, también remarcan la parte de los fusilamientos, también, que podría ser un momento épico de batalla, claro. Como a partir de cómo él lo plantea. No, pero es interesante porque cómo, digamos, hacia dónde lleva un poco la película en ese sentido. Es que, digamos, el pueblo lo desaprobó de alguna manera, ¿no? Creo que fue lo que ahí él se fue dando cuenta también, de hasta dónde un proceso revolucionario, o las mentes pensando en un proceso revolucionario quizás van más adelante, y mismo buscando el bienestar del pueblo, que hasta lo que el pueblo quiere, en definitiva, cambiar o no cambiar. O sea, ese status quo a veces en un proceso revolucionario hay pueblos que sí lo quieren cambiar y pueblos que no. Y a Moreno le tocó un pueblo determinado. Yo creo que eso también es interesante para un poco, ¿no? Llevar todo a una lucha entre figuritas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos actores sociales siempre en un montón de procesos, mismo cuando hablamos, digo, yéndonos a otro tema, pero cuando hablamos de la dictadura militar, no es que estaba el partido militar con la derecha de la iglesia y hizo un golpe de Estado. Había un gran cuerpo civil que lo buscaba y un gran cuerpo del pueblo en general que apoyaba, ¿me entendés? Al gobierno militar, pero porque, digamos, le gustaba esa tranquilidad y ese tipo de poder.
estar gobernados por ese tipo de poder. Entonces un poco Moreno creo que se encontró con todos esos conflictos también al momento de llevar adelante la revolución. Y sobre todo me parece que el tema es que no es el tipo de poder, sino que el poder establecido representa cierta seguridad porque es lo conocido y los cánones establecidos. Todo proceso de ruptura, tanto como fue en 1810 como fue en los 70, digamos, un proceso de ruptura, la gente que representa esa ruptura y ese cambio conlleva un riesgo muy grande y un gran sector no está dispuesto a llevar adelante ese cambio. Si no, la revolución ya se hubiese dado, por ejemplo. Digo, las revoluciones no se terminan de dar porque la mayoría del pueblo no está convencido en profundidad y porque aquellos que son la voz cantante de esa revolución no logran convencer a la mayoría de que el cambio es necesario y en qué medida y cómo va a transformarse. Entonces siempre hay como una cuestión de quedarse con lo seguro, digo, y cambiar esa lógica, esa tradición, romper esa tradición, ir transformando, son procesos mucho más largos que llevan quizás determinados estallidos a lo largo del tiempo, que cada vez uno va acercándose más a transformar esa estructura tradicional. En el caso de 1810 lo que se rompe es el orden colonial, ¿sí? Pero dentro de ese orden colonial lo que no se avanza es sobre determinados valores de igualdad y libertad. Digo, Moreno justamente, que Noemí Goldman lo plantea muy claro, la historiadora, es libertad e igualdad. O sea, ese concepto que Moreno no tenía tan claro, lo plantea y lo lleva adelante, toda la línea del Partido Morenista desaparece. O sea, en la Asamblea del año 13 es como que aparece un fulgor de determinados elementos y luego termina de desaparecer por completo. O sea, libertad sí en términos políticos y para determinadas clases. Digo, igualdad no más. Igualdad ante la ley, bueno, entre comillas, eso, digamos, todavía lo seguimos padeciendo y lo padeceremos, pero digamos, esa idea inicial, ¿no?, de la igualdad y de la libertad que venía de la mano de la República, de la mano de la Revolución y de determinados conceptos de los derechos del hombre y demás, se pulverizan y se desarman y se modifican y ya se transforman en otros. Digo, quizás es interesante ahí volver a Moreno, ahí volver a la esencia y ver en ese punto que esos conceptos siguen siendo vigentes, que esos conceptos, cualquier movimiento que se plantee un cambio y una ruptura y una revolución, inevitablemente tiene que repensar esos conceptos, que es el de la libertad y la igualdad, cómo, de qué manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido, digamos, Moreno es clave, porque esos son, y que después es difícil encontrar a lo largo de la historia, recuperando personajes que hayan llevado hasta el extremo esos conceptos y que hayan tratado de trabajar en lo que es un proyecto de país, tanto como fue el plan de operaciones, y un proyecto político concreto de tratar de lo abstracto y lo teórico volcarlo a un plan de operaciones, una estrategia, digamos. Hay muchos aciertos y errores, eso será discutible, pero es interesante verlo. Lo que no se puede permitir es que eso se oculte, que es lo que pasó durante 200 años. O sea, la gente que estuvo al poder de este país se encargó de distorsionarlo de una u otra manera. Lo interesante es que eso se ponga sobre el tapete y se discuta en profundidad. Y se analiza hasta qué punto muchos de los gobiernos a lo largo del tiempo desarrollaron ese plan de operaciones y hasta lo desarrollan hoy en día, porque si uno ve la política en grandes medidas que desarrolla, por ejemplo, hoy en día este gobierno o muchos gobiernos de Latinoamérica, se puede decir que determinados elementos que se planteaban en ese antiguo plan de operaciones, hoy en algún punto tienen un lineamiento, un acercamiento, ¿no? Después hay otras cosas que no y muchas cosas que se van modificando, pero lo interesante, bueno, es por lo menos enseñarle a los chicos que aprenden la historia de que la gente que se supone que hizo esa revolución de mayo, que fundó, que dijo, bueno, hay que destruir un orden colonial para generar un nuevo orden, planteaba una idea que era absolutamente distinta a esa idea de país gobernado por militares, de castas sociales, digamos, era un país donde se valoraba el concepto del conocimiento. Eso sí es claro. Y eso es clarísimo, tanto Belgrano como Moreno, el tema de hay que formar al pueblo. O sea, la gente tiene que tener derecho a acceder a la educación y a formarse y a generar un criterio, digamos. Y ese criterio es lo que le va a dar independencia, libertad y lo que le va a dar poder de acción y decisión. O sea, no podemos ser utópicos y pensar que
porque solo el hecho de decir todos podemos elegir, pero después no tenemos herramientas de cómo aplicar nuestro criterio crítico y de poder saber qué es lo bueno o lo malo, o lo que nos sirve en este momento a la mayoría o no nos sirve. Digamos, para eso tenés que tener herramientas, y en ese sentido tenés que darle esas herramientas que son la educación, las ideas de otro, traer, distribuir esas ideas ocultas, ¿no? En ese sentido me parece que es como ahí en ese campo es muy claro el rol que jugaron determinados personajes y líneas políticas y el rol que jugaron otros, digamos. Ahí, digamos, el avance justamente en lo que eran las nuevas ideas, lo que era el control de la literatura que se producía, bueno, están en manos de la Iglesia, ¿no? O sea, lo que Moreno hace, por ejemplo, con el texto de avanzada del iluminismo que había en ese momento, que era el contrato social, él lo populariza y a través mismo que desde las iglesias los sacerdotes citaban la Gaceta, fragmentos del contrato social, o mismo leían el contrato social. Digamos, era otro rol de la Iglesia también que él había pensado de alguna manera, ¿no? O sea, diferente a lo que después fue la Iglesia, que en realidad propagó las ideas que se ven un poco en la película Nación, ¿no? De sostener un estado, digamos, más de control en cuanto a lo que son la xenofobia, la militancia partidaria, una serie de la discriminación a otras religiones, cosas que la Iglesia en ese lugar, la Iglesia que pensaba Moreno, cumplía otro rol completamente diferente, ¿no? Donde ahí la asociación entre Estado e Iglesia llegaba a funcionar de una manera diferente a lo que después fue la asociación entre Estado e Iglesia, que es la que, digamos, nosotros no estamos de acuerdo porque es la historia del siglo XX, ¿no? Pero igual me parece que también el tema de que en 1810 no se podía pensar una sociedad sin iglesia, digamos. Claro, o sea, bueno, a eso es digo, como que claro. tratar de meter o sea, pensar hoy es muy difícil para alguien de nuestra época pensar el rol que ocupaba la iglesia en ese momento. O sea, no existía algo sin iglesia, sin religión, no se concebía, digamos, pero por la simple razón de que toda la educación estaba en manos de la iglesia, digamos, o sea, tuvo que pasar muchísimas décadas, cuando pasó casi un siglo, hasta que cuando fue lo de la década de la educación. En el 18. En el 18, bueno, casi, sí, 100 años, hasta que finalmente, digamos, se pudo escindir. Pero me parece que en ese sentido es como es difícil hacer comparaciones. Sí, era inconcebible escindir la religión o sea, en de síntesis la política, por lo menos para gente que había sido formada de esa forma, ¿no? Todo lo que eran las instituciones del Estado se pensaba para una función que después se ocupó otra, ¿no? Eso es lo que está claro. Se pensaba que la Iglesia, pensando en la Iglesia, sabiendo que era el lugar donde se podían difundir las ideas en un pueblo creyente, pero ¿qué ideas? Lo mismo que pasó, como yo te decía, en el siglo XX, ¿qué ideas difundió la Iglesia? ¿No? Bueno, era como el rol del partido político, el rol que llegaba a las masas para difundir una idea, tanto en 1810 como en el siglo XX, era la Iglesia, ¿no? De que bajaba línea. Bueno, Moreno lo pensó de una manera, pero no sé por qué nos colgamos con la Iglesia. Conectando con la parte de Nación, un personaje que aparece, que está en las 12, es Hugo Guas. Hugo Guas, sí, bueno. También ahí le dan importancia a esa relectura. Sí, es nuestro actor fetiche. Bueno, cómo pensar también eso, ¿no? Cómo se leyó desde ese lugar a Moreno y cómo se plantea esta idea de que la línea liberal levanta a Moreno, ¿no? No, Hugo Guas no es la línea liberal, sino que es la de Nación. Él plantea que la línea liberal le da más claro. importancia. Sí. No, bueno, o sea, Hugo Guas, lo que pasa es que uno mira ahora desde el prisma de hoy en día y ves las ideas de Hugo Guas y te parecen absurdas y hasta graciosas, ¿me entendés? Te cagas de la risa. Pero la verdad que bueno, que ese pensamiento marcó a muchas generaciones. Mismo hablar de Moreno, como decía la descendiente de Moreno, hasta entrado en los años 80 era mala palabra, digamos, en las escuelas y demás, ¿no? O sea, siempre se hablaba de Saavedra y mismo la ubicación entre cuanto a la figura de poder que se le dio y demás, cuando en realidad
el verdadero poder estuvo en las ideas y vos lo veías a Moreno, y un personaje casi anónimo, no sabía ni que había hecho nada, ¿viste? O sea, pero bueno, con respecto al personaje Hugo Guas, me pareció muy importante en eso, porque venía a sintetizar como todo un pensamiento que marcó muy fuerte. Cuando yo te digo que marca un pensamiento histórico, también marca el comportamiento de una sociedad en un paradigma en cuanto al modo de entender la política, la vida social, la vida cultural, la vida privada, ¿no? La historia siempre lucha en ese sentido, y hay historiadores que siempre buscaron ver las cosas de otra manera, pero que eran totalmente silenciados, que no se difundían, y bueno, digo, por algo, de repente esos historiadores hoy en día pueden tomar estado público y los otros quedan en una coyuntura del momento, ¿no? O sea, yo creo que bueno, que en ese sentido nos ayudó Hugo Guas un poco para marcar ese pensamiento. Como te decía en un principio, tenemos la línea mitrista, la línea liberal, que buscaba un modelo de país, tenemos la línea nacionalismo católico y tenemos la línea que podríamos llamar la línea morenista, ¿no? Claro, también eso se recupera después cuando se genera al menos el enfrentamiento ahí de Galazo al Perindongui, ¿no? También como... Sí, nos sorprendió muchísimo. O sea, el Perindongui es como el referente de... Si bien muchos estudiantes de historia ya no lo contan mucho, digamos, pero es el referente de la historiografía argentina, es el historiador más prestigioso a nivel internacional. Y nos sorprendió muchísimo que vos podés poner en duda quizás la muerte de Moreno, ¿no? Pero poner en duda, como él ponía en duda que Moreno no había escrito el plan de operaciones, ni siquiera lo ponía en duda, lo afirmaba, que no había escrito el plan de operaciones, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Y bueno, entonces nos pareció como que era necesario rescatarlo, es decir, como que tampoco es que la película aborda discusiones ya acabadas, ¿no? O sea, discusiones que están pendientes, y mismo hasta algo que vos podés entender ahora, que es lógico, como decir, sí, Moreno pensaba de esta manera, el plan de operaciones hablaba de esto, y el plan de operaciones lo escribió Moreno y le frustraron este proyecto político, quizás dentro de 20 años eso toma el poder gente que te lo niega y la historia vuelve para atrás. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, la historia y la política van siempre muy de la mano. Por eso también la motivación nuestra para hacer la película, ¿no? En ese sentido. Otra de las características de Moreno es que sería como un intelectual que se acerca al poder, pero al mismo tiempo tiene como una faceta política concreta, que también es otra de las discusiones de los 70, si se quiere, algo que ya han trabajado antes, esta idea del intelectual, la revolución y también como el poder desde el Estado. Cómo eso lo vieron en la película, cómo eso si les inspiró algún tipo de discusión al respecto. No entiendo bien la pregunta, porque... Bueno, nos interesa recuperar la idea del rol del intelectual en el marco social, ¿no? En ese marco Moreno sí, está no, preparado... porque digamos, en el caso ponerle de Raimundo, en general no... Eso lo asociamos con Raimundo directamente. Sí, lo que pasa que... Con el tema de la familia, ¿no? O sea, cuando nos encontramos con Moreno es el tema de Guadalupe, que eso es muy interesante porque uno se imagina a la mujer de 1810 como una persona sumisa, una sociedad totalmente paternalista y demás. Entonces, el rol de Guadalupe nos llamó muchísimo la atención en las cartas, donde realmente se desnuda la militancia activa de ella y donde también a través de las cartas, históricamente y en la revisión que hacemos, nos podemos enterar de un montón de cosas que quemaron o que desaparecieron como documentos de la función que ocupó cada persona en un momento determinado. ¿Quién traicionó a Moreno? ¿Quién acompañaba a Moreno? ¿No? ¿Cómo persiguieron a Belgrano o a Castelli, que era la línea que acompañaba a Moreno? También, entendiendo a Guadalupe desde el lado humano y político, un poco se acerca al trabajo que hicimos también con Raimundo, de unir un poco esa lucha del revolucionario, donde la familia, la lucha por una revolución y el tema de dar también, de dar un paso adelante, casi como inmolarse por un proyecto político, era como muy de la mano, sí. Sí, lo que pasa es que la diferencia es que Raimundo, o sea, nunca llegó al Estado, digamos. Su poder siempre fue de barricada, o sea, la fuerza, en el caso de Moreno, que es lo más complicado,
tuvo ese poder y lo ejerció. Digo lo más complicado porque ahí es cuando vienen las críticas más fuertes, porque en tanto uno es el que encara la revolución y da la vida por eso, es como que te van a criticar los de derecha, los que te quieren destruir, pero después quedas congelado en una instancia como muy pura a nivel político. Pero cuando vos tuviste que ejercer el poder, y ahí te ensuciaste, digamos, porque es diferente, digamos, cuando tenés el poder tenés que ejercerlo. Y en ese sentido, Moreno mandó a fusilar gente, no él solo, digamos, o sea, toda la gente que estaba convencida del proyecto estaban llevando adelante. O sea, es como distinto, pero lo que yo veo en lo que fuimos investigando en Moreno es mucha coherencia, al igual que en Raimundo. Coherencia entre el hacer y el decir, hasta el final. O sea, convencido de un proyecto político, convencido de llevar adelante determinadas ideas que entendía Moreno que era para beneficio de la mayoría. Esas son cosas también, ¿no? Esa cuestión robesperiana del bienestar y de la mayoría y de hablar del pueblo en general, no del sector de los vecinos de Buenos Aires y demás, sino que en ese sentido era muy, muy claro. Me parece que lo que es quizás más difícil de Moreno es eso, que ejerció el poder, que lo hizo en un corto tiempo, pero que fue totalmente, o sea, muy corto pero muy intenso, esos 6 meses de gobierno, que es impresionante lo que produjo, ¿no? En cuanto a gestión y las transformaciones que se generan en el Río de la Plata, y que lo ves desde hasta de los testimonios de gente de afuera que venía a estas zonas y que había venido antes y después de la Revolución de Mayo, decía que era un mundo completamente distinto. No es que fue una pavada del cabildo y como te cuentan, hasta como cuenta la gente más de izquierda, ¿no? Esas son cosas de burgueses pelotudos, una cosa del cabildo que se pusieron, decidieron sacar al virrey, se pusieron los comerciantes de Buenos Aires y acá cambió todo, y no es así. Eso es una farsa. Es una farsa y es negar la propia historia de nuestra tierra, digamos. Nosotros podemos pensar en la universalidad de la lucha de los trabajadores y en un montón de cuestiones, pero la realidad es que tenemos cada uno una historia. Esa historia te va dando una identidad y te va generando un concepto, que después en instancias superiores, digamos, sí, es una cuestión de correr fronteras y de hermanar, pero la realidad es que vos venís de un lugar concreto, porque si no, no tenés identidad y no sabés de dónde venís, no tenés fuerza en la lucha en la que llevas adelante. Y la realidad es que en 1810 hubo un grupo de gente que terminó destruida, o sea, exiliada, destruida, asesinada, muerta, enferma de las enfermedades que contrajo por la angustia y la desesperación de ver que todo un esfuerzo y un proyecto político se derrumbaba, y no solo eso, ver lo que venía, que era lo peor. O sea, que se venía una noche grande, digamos, porque se destruían un montón de cosas y se volvía a instalar un poder que en algún punto venían a destruir el sistema colonial y se volvía a instalar otro sistema que nuevamente volvía a encadenar, que nuevamente volvía a someter bajo la lógica del privilegio de unos pocos a la mayoría, digamos. Entonces, en ese sentido, es como que me parece que es interesante la película porque en un punto va rescatando un montón de elementos de Moreno y del partido de Moreno que le da una profundidad a la historia nuestra que es muy interesante, digamos. O sea, no es una historia villique ni es una historia de gente que estaba convencida de lo que iba a llevar adelante y no era por el beneficio de los comerciantes de Buenos Aires que llevaban adelante las políticas que llevaron, en absoluto, era por el beneficio de la mayoría y que esa gente la mataron los que sí se quedaron con el poder, los que sí construyeron la historia que construyeron, los que sí asentaron sus bases sostenidos por los comerciantes de Buenos Aires y los comerciantes ingleses y de otras tierras, digamos, que hicieron negocios acá, ¿no? Pero, digamos, es interesante hacer una lectura real, ¿no? Porque si no pasa mucho que en aras de una cuestión socialista, internacionalista, se borra, digamos, la raíz de un pueblo, y no es así, Digamos, es interesante ir hasta el final en un montón de cosas y rescatar figuras que realmente valía la pena, eran tipos que se jugaron por cosas que hicieron avanzar la rueda un montón. O sea, es así, hicieron avanzar la rueda. Ahí plantean algo que también no está tan discutido, que es como la herencia de esto,
con Belgrano yendo a Paraguay, cómo luego conectan con lo que sucedió ahí. Sí, o sea, el modelo de Paraguay, el modelo político de desarrollo económico independientemente de los capitales de afuera, es decir, la autonomía industrial y económica, era lo que planteaba el plan de operaciones, ¿no? Ese modelo de país que, bueno, que en Paraguay justamente es paradigmático porque Mitre, que hablamos que fue el que ocultó el plan de operaciones, aliado con los ingleses, que supuestamente son los que mataron a Moreno, son los que destruyeron Paraguay, ¿no? Destruyeron ese plan de operaciones. Es muy claro que no querían que ese modelo ni estuviera en el país, ni en América Latina, ni en ningún lado. O sea que lo que buscaban era el modelo agroexportador, que es bueno, en Paraguay venía a hacer una ruptura contra todo eso y lo destrozaron totalmente. Hasta la misma población de Paraguay quedaron solo el 10% de los hombres vivos. Es muy claro que lo que buscaban era destruirlo, que la guerra de la Triple Alianza, los motivos son una excusa, que lo que buscaban era destruir sus industrias, porque mismo cuando entraban los ingleses, cuando entraban los ejércitos argentinos a Paraguay, no se quedaban con las industrias y la volvían a producir, la destruían, la hacían mierda, como muestra la película, la de Cándido López, ¿no? También creo que lo muestra. Entonces es muy claro eso. Y algo que no hablamos capaz es que es muy importante, que para nosotros fue fundamental, que es el 50% de la película prácticamente, que es el trabajo de las fuentes históricas, ¿no? De todo lo dificultoso que fue llegar a 1810, evitando las reinterpretaciones históricas con filtros que venían un poco a distorsionar la historia original, que era lo que uno busca, o sea, llegar a los documentos. Y lo que nos ayudó muchísimo también es encontrarnos con testimonios de los personajes directos, ¿no? Que son libros que se tendrían que difundir en un montón de escuelas, que se tendrían que reeditar, y de las que solo quedaban 1 o 2 copias perdidas en el país, que fue un despelote poder encontrarlas, ¿no? Como es el testimonio de Ignacio Núñez, que quizás que fue, digamos, como del partido de Moreno, cuando tenía nada más que 15, 16 años, y después decidió escribir la historia de lo que él había vivido en esos días, y es el testimonio de un protagonista donde viene a romper un montón de mitos, un montón de tabúes y a humanizarte a los personajes, que era lo importante, para un poco generar la identificación, es decir, no eran las figuritas aburridísimas con la canción de Aurora que me pasaban en la escuela, eran tipos como cualquiera de nosotros que estuvieron en un proceso político y que actuaron de tal o tal manera en función de su coyuntura. Bueno, para entender eso es necesario humanizarlos, ¿no? Y encontrar estas fuentes. Y es muy raro que no se valore eso, ¿no? Que se valore quizás autores como Levene que vienen a contar una historia, o que se reediten las memorias de Mitre de San Martín y demás, ¿no? Y no se reediten tipos que tienen un valor increíble, que hayan sido protagonistas de Mayo, no alguien que esté escribiendo sobre Mayo, ¿no? Y que responde a una clase social, a un proyecto político, lo que sea. Sí, que además es interesante porque el libro de memorias, de noticias históricas de Ignacio Núñez, que tiene 2 tomos, hay un ejemplar en la Biblioteca del Congreso, y es tan viejo el ejemplar que cuando nosotros fuimos a fotocopiarlo para poder leerlo, lo empezaron a fotocopiar, y en un momento me llama el chico de la fotocopia y me dice: mira, no lo puedo fotocopiar más porque se me está desarmando. O sea, se desarmaban las hojas, o sea, entonces me dice: no lo voy a poder fotocopiar más. Después, de casualidad, podemos encontrar uno en Mercado Libre, esas casualidades que aparecen, y ahí poder conseguir los libros, pero era muy difícil porque ese libro no estaba. O sea, no está ahí, y son libros muy viejos, y es verdad lo que dice Ernesto, ¿cómo no se reeditan? O sea, Galasso también hablaba de varios libros que desaparecen y hasta aparecen de las bibliotecas de las universidades. Es el libro del que hablamos, ¿no es? Y está editado. Este es por Enrique de Gandía. No, Enrique de Gandía es esa. En 1952, la última edición. Que está bueno porque uno puede tener muchas diferencias con Enrique de Gandía, pero lo interesante es que él recupera fuentes históricas y las pone sobre la mesa, y digamos que eso es lo interesante. Digamos, lo dejas que todas las personas puedan tener acceso, releer y a partir de ahí reinterpretar según la subjetividad de cada uno, digamos, según
ese es como el trasfondo de la película, ¿no? Es decir, Sí, quizás está hecho aparece todo todo digerido, que aparece Núñez hablando, aparece fulano hablando, pero el hecho de llegar quizás a estas fuentes fue creo que uno de los trabajos más... Es como cuando con Raimundo tuvimos que encontrar las películas perdidas, como Corazón de Fábrica, estar ahí viviendo para lograr captar el espíritu de una asamblea. Acá parece que Moreno uno se sienta y hace, pero fue todo el laburo de las fuentes. Creo que es un poco lo que se encuentra en un montón de historiadores, ¿no? Aparte que decir, o sea, todo el trabajo de la película, digamos, los textos son originales. Puede llegar a haber alguna modificación en cuanto a la gramática de la oración porque se utilizaban, digamos, otras formas y realmente era complejo y enreverado, digamos, ponerlo textual. Pero se trabajó sobre el texto, o sea, lo que dice Guas es lo que dice Guas. En realidad Guas es casi textual todo, digamos. Son fragmentos bueno, lo mismo con todos, digamos. Se va trabajando y la línea del historiador es o sea, tiene elaboración de textos nuestros, pero muchos a partir de otros historiadores también y de otros textos, digamos, se va reelaborando. No, para tener una idea de lo que costó conseguir estos libros, por ejemplo el de Hugo Guas de año 10 es una sola copia que quedaba, que claro, del año de cuando se cumplían 150 años, 1960 está editado, ¿no? Cartas que nunca llegaron de William Álzaga, que es donde están las cartas de Guadalupe, que sería fundamental que se den en las escuelas, y donde hay un prólogo con la historia de Moreno y demás, debe ser más o menos de esa época. Es de 1967. Son libros que quedaron sin editar, y se edita cada pelotudez, o sea, está bárbaro que, digamos, porque hay como una búsqueda muy fuerte también de la gente con respecto a su historia, y se están consumiendo muchísimos textos históricos, y está bárbaro que surjan historiadores que escriben y que rompen, digamos, un montón de zonas oscuras que había y traen documentos y demás, pero está bueno que se reediten los textos originales, si tenés sobre todo las cartas de Guadalupe, ¿no? En sí misma todas las cartas, porque sí, es muy importante, perdón, una cosita nada más. A nosotros lo que nos llamaba la atención, digamos, era el tema de las citas de los historiadores, ¿no? Porque hay historiadores que citaban fuentes y vos ibas a quién citaban y a la vez citaba nuevamente a la fuente y nunca llegabas a la fuente original. Y entonces vos encontrabas textos recontraprocesados, sintetizados. Entonces un montón, y el modo en cómo vos sintetizás ese texto, estás omitiendo otro, y ahí está tu punto de vista. Pasa en el cine, pasa en los historiadores. Entonces, bueno, ¿con quién se puede quedar fragmentos o Pacho Donel o Piña o quien sea con respecto a las cartas de Guadalupe, qué cuenta y qué no cuenta, o con respecto a Ignacio Núñez, que también es citado, o Hugo Guas, por ejemplo? Eso está bueno también, ir a las fuentes originales, evitando ese filtro también. El filtro puede estar bueno, digo, los libros históricos de divulgación y demás están muy buenos para hacer como un disparador, ¿no? Pero junto con eso tiene que estar otro como apoyatura, ¿no? Sobre todo a nivel académico. Yo creo que en las escuelas sería interesante. Hay una cosita más en relación a lo que preguntabas antes del personaje, que es el romanticismo que tenía Moreno, digamos. Mismo romanticismo que había en los 70, digo, ese romanticismo en épocas de ruptura y donde la gente se juega la vida por un ideal y lo lleva adelante hasta el final. Y vos ves en las cartas de Guadalupe, o sea, el amor absoluto, digo, no son esas relaciones falsas, ni de mentira, ni esas cosas frívolas, ¿no? O sea, hay una relación de amor profunda y de amor por todo, digo, por la patria en el sentido del proyecto de país que estaban construyendo, había una intensidad en las cosas que se estaban viviendo, que esa intensidad se pierde, no te la transmiten. Digamos, cuando uno aprende historia no te transmiten la intensidad con que vivía esa gente los procesos que estaban protagonizando. Te cuentan hechos casi a distancia, frívolos, distantes, que no tienen, o sea, que carecen de peso, y es todo lo contrario. O sea, errados o no, eran tipos que se estaban
comprometiendo hasta la médula con lo que hacían. Y eran tipos que llevaban adelante la política. Digo, hoy la política no sé si se lleva adelante con ese nivel de intensidad como se llevaban en esas épocas. Si hago la historia, creo que los 70 fue el último momento donde se vivió la política con ese nivel de intensidad. Después empezó todo como a ayornar. Se empezó, hubo un resurgir de la militancia y de eso, con toda la cuestión del kirchnerismo más, pero yo no sé si se llega a vivir el nivel de compromiso y de potencia con que se vivía en esos momentos, digamos. Quizás porque eran radicales los conceptos que se llevaban adelante. Por ende, el partido radical. Sí, no de ese estilo. Pero, digamos, es como, a mí me sorprendió esa cuestión, como te decía, de la coherencia, la intensidad con que se vivía en todos los niveles. No tiene nada que ver con esas señoras con peinetones, digamos, y mantillas y todas esas cuestiones que además, obviamente, una persona como Moreno y Guadalupe la rompieron por completo, rompieron con todos los códigos tontos, vos podés decir, en esta época, pero estaban predestinados los dos a ser gente religiosa, o sea, personas de la iglesia, y los dos rompieron con eso. Se casaron a escondidas, digamos. Hicieron un montón de cuestiones, todo en contra de lo que tenían que hacer. Digamos, en vez de formarse un lugar, un nombre y demás, o sea, siempre Moreno priorizó sus ideas y su proyecto político a su bienestar económico, porque pero es un muy buen abogado, sentarse en Buenos Aires, generar fortuna y nombre y punto. Y no, dejó todo y siempre en función de lo que estaba convencido que era lo mejor, priorizó y hasta llegó a priorizar su vida, su familia, todo, digamos, en función de un proyecto colectivo. Es así. Digamos, hoy en día no sé quién está dispuesto a priorizar sobre un proyecto colectivo o un proyecto individual o afecta los vínculos afectivos individuales. ¿No? Eso es como, a pesar de que eran tan fuertes como uno lo puede ver en la Carta de Guadalupe, ¿no? Me parece que esas cosas son como claves como para entender en profundidad la deformación que hubo de la enseñanza de la historia. A partir de ahí entender por qué la deformaron. Tan peligroso era enseñar la historia como, enseñar eso, que una persona se compromete con un proyecto político, lo lleva con total coherencia y honestidad hasta el final y es capaz de entregar todo por eso. Y ese proyecto político es colectivo, no es individual, no es para beneficio de un grupo que va a acumular poder y se va a ubicar en un lugar de privilegio. ¿Entendés? Entonces, esas cosas son las que no se cuentan a lo largo de la historia. Me parece que un poco la idea nuestra trabajar eso, mezclado con poesía, digamos, con la poesía que emana justamente de esos sentimientos y de ese ambiente también, porque era un ambiente donde, distinto al de ahora, o sea, en el sentido de todo, no sé, es como los códigos eran diferentes, la forma de ver el mundo era diferente. Entonces, en ese sentido, tratamos de ir trabajando todos esos elementos. Y quizás no es una película política demasiado, digamos, discursiva o tajante, pero sí trata de recuperar como esa cuestión más poética de la política y de la historia. Un poco esa fue la idea. Ese trabajo con fuentes también haber hecho complicada la cuestión fílmica, entonces tenían que recurrir a qué imágenes para contar eso, cómo pensaron eso, cómo se desarrolló esa parte de la película. Sí, eso fue como una segunda instancia, ¿no? Todos los caminos conducían de alguna manera a las formas en que se podía llevar los textos al cine, a la imagen. Y entonces nos dimos cuenta que tendríamos que generar un universo particular de la película, un código particular de la película, incorporar a los personajes a la vez a sus textos dentro de ese mundo. Por lo que, en principio creamos como una Buenos Aires gótica, donde convivían, un investigador con los fantasmas que lo acechaban, tanto del pasado, de los historiadores, los documentos. La película lo que viene a transferir es la fiebre de un historiador en el momento en que está tratando de encontrarse con el origen de un conflicto histórico en la investigación que tiene que resolver, ¿no? Puede ser el modo en que murió Moreno, el modo en que cómo era el plan de operaciones y cómo y por qué se fue ocultando.
Y entonces empieza casi como una batalla onírica entre las mismas corrientes filosóficas, historiográficas, que van de la mano con los modelos de país, digamos, los mismos personajes originales que no solo tienen conflictos políticos, sino también que tienen conflictos existenciales, de la misma manera que el historiador los tiene, y el historiador es a la vez como se lo ve a Moreno muy similar a él. Entonces es casi como viene a reflejar la subjetividad de alguien que está encontrándose con todo esto, que es un poco también hacer la fiebre en la que nos metimos nosotros como documentalistas, ¿no? Por eso es que todo tiene como el tinte de un documental fantástico que le llamamos nosotros, donde hay formas del suspenso, del misterio, del thriller histórico, de documentos que se ocultan, que aparecen, de espacios kafkianos donde trabaja el historiador, que a la vez nunca lo vemos en forma completa, sino que son como fragmentos de él, que puede ser también hasta el mismo espectador que se ve reflejado en él. Por eso está trabajado casi con planos muy detalles, muy subjetivos, digamos una cámara subjetiva, ¿no? También en muchos casos, como si fuera la visión del espectador frente a lo que va encontrando y desencontrando el historiador, y también cómo van apareciendo todos esos espectros que son los reflejos de lo que se puede o no contar, y cómo contarlo a través de la historia, y que le trajo problemas a muchísima gente que quiso contarlo también, o que quiso trasladar eso al nivel de la política pública, ¿no? Que a muchos les costó la vida también. O sea, mucho se dice que Moreno es el primer desaparecido. Yo creo que no, digamos, que no es eso, sino que quienes realmente quisieron continuar con el proyecto de Moreno fueron desaparecidos, no en el campo físico, sino también, como sucedió en la década del 70, sino también de lo que es su discurso. O sea, era un discurso totalmente oculto durante cientos de años, ¿no? Por eso es que el historiador también, y así termina un poco la película, es como que trabaja desde las catacumbas, ¿no? Encontrarse con esa historia casi que es una cuestión de clandestinidad, un trabajo clandestino de un historiador que se quiere encontrar con una historia que tendría que ser la más clara de todas, que son los proyectos políticos que fundaron nuestro país. En lo que decías del registro poético, nosotros nos sentíamos como emparentados con algo de lo que fue el trabajo para Encuentro, sobre todo en Pizarnik, que antes no lo nombraste. Bueno, si eso pasó efectivamente así, hubo una especie de influencia, o ese trabajo previo le generó esta búsqueda. Fue medio de la mano, porque en verdad estaban en simultáneo, Pizarnik y Moreno. Sí, se retroalimentaron, en verdad, con lo de Pizarnik. Nosotros fuimos trabajando todo una estética, una búsqueda narrativa que nos interesó, que nos gustó seguir profundizando, y sentíamos que era la vía más lógica para poder narrar lo de Moreno. Digamos, Moreno era difícil porque no había imágenes. O sea, no hay imágenes, no hay tampoco forma de recrear el imaginario de esa época, porque Buenos Aires se transformó por completo. A diferencia de otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, que conservan una lógica, digamos, Buenos Aires no. Buenos Aires tuvo la política de transformarse y de borrar todo vestigio de lo que había sido esa época, la época colonial, estoy hablando, ¿no? Como forma de avanzar sobre lo que ya no era, que era el orden colonial. Pero, o sea, es como, decíamos, bueno, ¿cómo se construye una película? O sin imágenes, donde entrevistas puedes trabajar, pero no es nuestra idea, no queremos trabajar en entrevistas. Y a la vez, bueno, y como decía Ernesto, bueno, empezamos a construir todo ese universo, digamos que, bueno, yo creo que Ernesto no lo voy a volver a notar, y en eso sí ayudó bastante los diferentes recursos que habíamos trabajado con Pizarnik, pues fueron abriendo como un poco con las nuevas, o sea, empezamos, obviamente cambiamos de cámara en relación a lo que había sido la última película de Nación, cambió la óptica, cambió todo el manejo de la luz, o sea, nos permitió jugar mucho más con un montón de elementos, sobre todo la película es la película del macro. Entonces es como que, pero digamos, porque los protagonistas son las letras, los documentos, los ambientes, esos donde
persiste en esas fuentes. Ahí es donde vas a encontrarte con las fuentes originales, en esos ambientes. O sea, el que es habitual del Archivo General de la Nación y diferentes bibliotecas y archivos es así, es ahí donde te mueves, digamos. Y aparte, eso también tiene toda una magia y una cuestión que era interesante de rescatarla, porque a lo largo de estos 200 años también fue parte de la historia de Moreno. ¿Sí? Entonces pesaba tanto eso como el elemento del 1810, digamos. Entonces las recreaciones que pueda haber concretas de Moreno o de esa época son como muy oníricas, ¿sí? Por eso siempre estuvo planteado desde el principio. Y lo que sí se sacó fue toda la línea de los chicos, que quizás en vez de ser el historiador iban a ser los chicos los que iban a llevar adelante la investigación, pero en la cuestión práctica no fue posible. O sea, el proyecto se presentó en varias instancias y los mismos profesores nos decían es imposible que podamos llevarlo adelante por una cuestión concreta de tiempo. O sea, es interesantísimo, pero no se puede llevar en la práctica, digamos. Y en sí ficcionalizar que un grupo de chicos vaya a hacer la investigación ya no tenía el mismo sentido documental. O sea, o era realmente una propuesta, digamos, documental y ver cómo eso se desenvolvía, o directamente buscar otro camino. Lo que hizo fue buscar otro camino, ¿no? Del proyecto en papel original. Pero bueno, a mí me parece que ese camino, por otro lado, le aportó más a la lógica. Y de la otra forma hubiera quedado demasiado de registro directo de los chicos y en verdad no hubiera sido bastante superficial, porque en realidad si vos llevas adelante un trabajo de investigación tenés que dedicarle mucho tiempo como para poder empezar a sacar ideas y a discutir textos más profundos. Y tampoco sé si realmente los chicos, un grupo de adolescentes va a tener el interés, realmente no sé si va a tener el interés por desarrollarlo. Quizás si más un grupo de chicos que están estudiando historia. Pero sí, lo que pasa es que ese proyecto estaba más pensado para una película que salía del concurso Bicentenario. Lo que pasa es que después nos empezamos a enfermar cada vez más con el proyecto y terminamos encerrados acá prácticamente un año, porque hicimos el trabajo de Paco Urondo y de María Elena, como dos oasis en el medio, pero después era todo, fue un trabajo donde el 90% lo de Moreno se filmó en esta casa, ¿no? Porque era prácticamente planos, detalles, macros, esas cosas. bueno, pero no, también se filmó fuera un montón de archivos y eso. Sí. Sí, las dos cosas. No, pero muchísimo comparado con lo que es, digamos, el material real de una película. Pues se filmó en diferentes museos. O sea, hubo mucho. Me hiciste olvidar lo que iba a decir. Sí, no, me olvidé. Iba a decir algo, me olvidé.